Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Como ya sabéis y como pequeño recordatorio, estoy haciendo vídeos sobre un tema en específico durante este mes por Halloween. De esta manera, hoy vengo a hablar del libro Rauskina, un libro maldito de magia negra, cuyo autor fue el obispo Gottskalk, y de la extraña leyenda que hay detrás. Sé que iba a hablar de leyendas de fantasmas con una base real, pero en este caso hay de todo. Un libro maldito, conjuros de magia negra y el cadáver de un obispo corrompido. Una leyenda bastante completa y acongojante, hay que reconocer. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. La población de Hólar, en el norte de Islandia, fue durante la Edad Media un centro cultural y religioso muy importante, junto con Skaholt, ubicado en el sur. A día de hoy, pese a tener una población realmente exigua, de más o menos unos 100 habitantes permanentes, sigue siendo un centro cultural muy importante no solo en Islandia, sino en toda Escandinavia, al contar con un importante colegio universitario donde se enseña biología acuática, acuicultura y turismo, un turismo orientado al turismo rural, además de contar con un centro de estudio dedicado al caballo islandés y su historia. Tanto Hólar como Skaholt en la Edad Media eran obispados dependientes de Nicados, Trondheim en Noruega. En el siglo XII, más específicamente en el año de 1106, se construyó un centro de enseñanza orientado a la formación de clérigos, con una importante biblioteca llena de manuscritos y pergaminos traídos de todas partes de la isla y de fuera de ella. En el siglo XI, más específicamente en el año de 1106, se construyó un centro de enseñanza orientado a la formación de clérigos, con una importante biblioteca llena de manuscritos y pergaminos traídos de todas partes de la isla y de fuera de esta, al tiempo que se incluían los creados en la propia institución por los monjes. Cabe destacar que la universidad actual es heredera de este centro de enseñanza religioso. Sin embargo, Hólar no solo fue un centro de estudios religiosos y cultura en general, sino también de magia. Las costumbres religiosas islandesas tras la conversión al cristianismo eran demasiado laxas, pese a los intentos exteriores e interiores de reformarlos y conducirlos a la ortodoxia católica reinante en la Europa continental de aquel tiempo. La lejanía de Roma, la falta de poder e influencia decisivas de Noruega en asuntos religiosos y sobre todo un fuerte sedimento pagano, aún presente en todos los niveles sociales, creó un escenario peculiar y prácticamente único. Los clérigos, pese a ser en teoría célibes, tenían mujer e incluso concubinas con las que llegaban a tener hijos. Además, tenían un gran poder político cuando eran propietarios de tierra, ya que muchos goi, también conocidos como caudillos o jefes del clan, se hicieron clérigos, manteniendo su poder tradicional y ampliándolo usando la religión cristiana y sus nuevos privilegios como base, junto con el religioso, ya que en aquel momento podían construir iglesias en sus dominios y hasta ordenar sacerdotes sin necesidad de obispos. Además, practicaban aún muchos las viejas costumbres paganas, incluidas la magia tradicional, incluso de forma más o menos abierta. De hecho, la mayoría de los hechiceros, maestros de runas y similares islandeses a lo largo de la historia fueron clérigos. Por eso no es de extrañar que Hólar pronto se volviera un importante centro también de conocimientos sobre magia. Todo esto fue un caldo de cultivo para historias y leyendas donde la magia y la religión se fusionaban. Entrando al tema que nos concierne, Rauskina o Rauskina, también conocido como el libro de la energía o el libro del poder, significa en islandés piel roja, ya que ese era el color de las cubiertas del libro maldito. Se supone que dicho libro es el libro más terrorífico de magia negra que haya existido jamás, y su finalidad es conseguir dominar al mismo diablo para que se ponga al servicio del mago que lo posea. El autor del libro fue Gottskalk Nicolausson, quien ocupó el puesto de obispo de Hólar. En él recogió reglas y hechizos de magia negra muy contrarios a lo que su oficio y religión suponían. Pues bien, se cuenta que en su intención era vencer a Satanás, esclavizarlo y con ello gobernar el mundo. Gottskalk Nicolausson nació en el año de 1469 en Islandia y en 1496 fue obispo de Hólar hasta su muerte el 8 de diciembre de 1520. Había nacido en una familia de arraigada tradición cristiana. Su tío Olaf Rögnvaldsson también fue obispo y Gottskalk fue su sucesor. Gottskalk tenía una concubina llamada Gurdun, con la que tuvo dos hijos, Odd y Gurdun. También mantuvo una relación con otra mujer conocida
conocida como Jons Sodid, con quien tuvo una hija llamada Christine. Los documentos históricos se refieren a él como un hombre muy ambicioso, cruel y manipulador. Estaba más interesado en mejorar su posición social que en cumplir sus deberes como obispo, y con el tiempo comenzó a interesarse por la brujería y la magia negra, hasta hacer de este interés una auténtica obsesión. Gotskal sentía pasión por la magia e invirtió muchísimos años en la tarea de escribir el Rauskina. Como ya he comentado, el objetivo principal de este libro era crear y dominar una magia tan fuerte como para llegar a controlar a Satanás. Gotskal deseaba hacer de Satanás su esclavo para reinar sobre el mundo. En los últimos años de su vida, Gotskal era considerado un hombre muy peligroso y poderoso, alguien que conocía la magia negra mejor que cualquier islandés de la época. Cuando murió en el invierno de 1520, el Rauskina fue enterrado con él, llevando consigo sus secretos para siempre. Pero la historia no acaba ahí, ya que la historia de Gotskal está unida a otra. En Islandia se cuenta que 2 siglos después de la muerte del obispo, un hombre llamado Loftur llegó a la catedral de Hólar buscando profundizar en la magia negra. Comenzó a estudiar un libro conocido como Graskina, que significa piel gris, y que también era un libro sobre hechizos de magia negra, y que utilizó para realizar algunas trastadas a la gente del pueblo. Aún así, esto no era suficiente para él. Quería los conocimientos del Rauskina. Sabía que había sido enterrado junto al obispo que lo escribió, pero no sabía en qué tumba estaba exactamente. Llegó a pedir a otro estudiante que le ayudara a resucitar a todos los obispos de Hólar enterrados en la catedral. Cuando dicho estudiante se negó, Loftur lo mató. Finalmente, una noche acudió a la catedral junto a otro estudiante para invocar a los espíritus de los obispos enterrados allí y conseguir que Gotskal le entregara el Rauskina. Loftur cantó salmos de alabanza al diablo y otros conjuros hasta que consiguió que 3 obispos se levantaran de sus tumbas. Estos se apartaron de él con temor. Siguió cantando y finalmente apareció otro obispo que no lucía cruz en su pecho y portaba en las manos un libro rojo con letras doradas. Era Gotskal. Miraba a los demás obispos muertos de manera muy poco amistosa. Entonces se fijó en Loftur, quien continuaba recitando sus cánticos aún con más fuerza. Gotskal se acercó un poco más a Loftur y le dijo con gran desprecio: «Cantas bien, hijo mío, mejor de lo que me esperaba, pero no tendrás mi Rauskina». Loftur pareció entonces revelar sus intenciones plenamente y cantó como no lo había hecho hasta ahora. Cambió la consagración y el Padre Nuestro en alabanzas al diablo y la iglesia se estremeció. En ese momento, el estudiante que la acompañaba creyó ver a Gotskal dándole el libro a Loftur, pero el temor lo invadió y empezó a tocar las campanas de la catedral. Esto hizo que el hechizo se rompiera y la escena se desvaneciera. Loftur murió al poco tiempo cuando navegaba en su barca. La leyenda dice que el demonio lo arrastró hacia las profundidades del mar y lo ahogó. Pero para los islandeses el misterio continúa. Algunos dicen que el Rauskina fue destruido, pero otros creen que sigue allí, enterrado en algún lugar junto al malvado obispo. La historia del obispo islandés que se convirtió en el maestro de magia negra es famosa en Islandia, habiéndose transmitido de generación en generación, pero en los círculos eclesiásticos rara vez se habla de ella. Y hasta aquí sería esta historia. Sé que se separa un poco de lo que en un principio íbamos a hablar en este mes de octubre y del tema que íbamos a sacar, pero creo que es una leyenda bastante completa y que en cierta manera también tiene una parte fantasmagórica y relacionada con esa parte de los difuntos, de los fantasmas y del más allá, aparte de que indudablemente gira en torno a la magia negra y el diablo. Dicho esto, ¿qué os parece esta leyenda? ¿Qué os parece esta historia? ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que tiene un punto real? Indudablemente el hecho de que hubiera ciertas tradiciones que no desaparecieran por completo en Islandia durante siglos ayudó a que todo este tipo de mitos y leyendas se fueran creando y se fueran desarrollando, y también hizo pues que hubiera un caldo de cultivo para todo este tipo de cosas. Por favor, dejad vuestros comentarios de lo que os parece y si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.